Sí, están, han dejado mensajes, están aplaudiendo. Sí. Bueno, vamos a charlar un poquito ahora. A ver, cuando una persona comienza una exposición de este tipo y entre sus primeras palabras es el fin del mundo, seguramente sea antes que el fin del capitalismo, bueno, tenemos que agarrarnos de la silla y saber que nos va a meter en una montaña rusa, y por lo menos así lo fui viviendo yo, porque cada 10 palabras más allá de nuevos temas que se van abriendo como ventanas en la computadora, digamos, para desarrollar, empieza a generarnos internamente unas movilizaciones por momentos bastante negativas porque nos provocan bronca, porque empezamos a repasar, a revisar, y se nos va generando una ebullición ahí de decir, no, ¿cómo puede suceder de nuevo? Y lo digo específicamente por la situación que nos pasa a nosotros como país que estamos viviendo en este momento. Yo me anoté algunas preguntas y justamente por este volver, yo quería preguntarte, Cris, desde tu punto de vista, ¿no? Y pensando en los cambios, sobre todo a nivel laboral, de los años 90, mediados y finales de los años 90, bueno, ¿cómo afectó a la clase trabajadora organizada, no a los trabajadores particulares, no hablo de gremios, sindicatos, que el credo neoliberal se presentara como algo técnico y no como algo ideológico? Si es que lo pudieron advertir, si lo hicieron o no, cuál fue su reacción, si es que la hubo en el momento o si fue tardía. Bueno, ahí hay como varias cosas, ¿no? Una, en los 90, la clase trabajadora organizada, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, ¿no? En el momento del surgimiento de la CTA y todo lo demás, ¿no? Porque estaba organizada, la CGT era la única que tenía la representación oficial, y la CGT era aliada también, ¿sí? Porque en realidad esas grandes centrales sindicales, ¿sí?, veían lo que se veía venir, y eso implicaba la transformación es estructural, entonces eso implica una pérdida de los trabajos como los conocíamos y la posibilidad de organizarse en esos colectivos como los conocíamos, ¿no? Entonces, esas grandes centrales sindicales, primero, estaban constituidas como organizaciones con sus privilegios y sus manejos de dinero, ¿no?, que querían resguardar, y sabían que iban a ir perdiendo trabajadores, ¿no?, a medida que pasaban. Entonces, la jugada, por eso digo yo, las grandes cúpulas sindicales transan con el neoliberal, ¿sí? Transan, están vigentes. Porque a la vez se va produciendo toda una transformación de la estructura de la clase trabajadora, ¿no? Pensemos nosotros que el gran porcentaje, no quiero tirar cualquier cifra, pero sé que es más del 70% de los trabajos son de pymes, ¿sí? Y la mayoría de las pymes no están afiliadas a centrales trabajadoras, ¿sí? Y los que pierden los trabajos en la década del 90, sobre todo los primeros, a partir de la regulación y la apertura de importaciones, son por el cierre de esas pequeñas empresas. Entonces, no están representados ni van a estar representados, quedan fuera de su universo. Y estas otras grandes centrales sindicales, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí siempre me gusta dar, en los 70, cuando se transforma, se abren las importaciones y se empieza a importar juguetes y todo lo demás, no se tocan los privilegios de las grandes industrias automotrices. ¿Por qué? Porque en ese momento las grandes industrias automotrices concentraban a la mayor parte de la población económica de trabajadores organizados, ¿sí?
Piensen en el 69, en el Cordobazo, la imagen no de los trabajadores de... Claro, ¿sí? Si vos desregulabas en el 76 la importación de autos, si la desregulabas en los 90, todavía tenías un grave riesgo a la gobernabilidad. Entonces eso no se toca, porque eso se va produciendo en los 90, lo que se produce en esas grandes empresas es el desgranamiento por retiros voluntarios, no se vuelven a contratar, y en esas grandes empresas automotrices, si ustedes van ahora, no hay más de 20 operarios, digamos, controlando una línea de montaje robótica, ¿no? Entonces son funcionales los sindicatos a esa transformación. Por otro lado, los empleos que se crean, ¿sí? Son empleos que se crean con otras lógicas, ¿no? Son empleos que tienen, por ejemplo, empleos en grandes superficies comerciales donde hay horarios rotativos, ¿no? Los empleados nunca se conocen entre ellos, ¿no? O decir, en una gran superficie, en un shopping, o en un Walmart, o en esos espacios donde ahora se concentra. Lo que antes había en fábricas, en automotrices, ahora tenés, no la misma cantidad, pero tenés gran número de trabajadores en esos lugares, ¿no? Repositorios y todo lo demás. Primero, gran parte están tercerizados. Y en segundo lugar, no dan la posibilidad, ¿no?, de que ellos se conozcan entre sí, porque se introducen todas tecnologías de gestión que tienen que ver con flexibilidad laboral, que se venden a la clase trabajadora como un avance frente al taylorismo, ¿no? O sea, el taylorismo que te ponía en una línea de montaje, que te estupidizaba y todo lo demás, es reemplazado por el toyotismo en los 90, que es visto como una gestión soft, ¿no? Esta idea de los círculos de calidad, el just in time, ¿no? La flexibilidad horaria. Ahora, todo eso en realidad implica una transformación de la subjetividad del trabajador, que ya no se alía a los otros, sino que tiene en el otro un competidor, ¿no? El círculo, alguien a quien controla, el círculo de calidad es al que yo tengo que revisar. Producimos entre todos las innovaciones que van a quedar registradas en un manual, y nosotros cuando se quiera liberar de nosotros como trabajadores se libran, porque eso ya está, digamos, ¿no? Y no se toca la estructura de la distribución de las ganancias, ¿no? Entonces, tenés por un lado ese cambio en la estructura, que pasás de esas grandes unidades de concentración de trabajos a unidades descentralizadas y esa imposibilidad. Las transformaciones vía la flexibilización y las transformaciones vía estas gestiones soft, ¿no? que son vendidas como participación de los trabajadores y todo lo demás, que en realidad lo que se plantea en términos generales es que participación para que la empresa gane más, pero sin repartirse, ¿sí? Entonces, Maristela Esbampa tiene un análisis bien interesante de esa transformación, por ejemplo, en el sector metalúrgico, de cómo vivían la sindicalización los metalúrgicos de los 70 hasta los 80, y qué pasa con los pibes que se incorporan en los 90, ¿sí? Ya hay otro horizonte, ¿sí? Ya no es el horizonte voy a trabajar toda la vida, porque todos los cambios se concatenan, ¿no? En términos generales, a nivel cultural. Así que a mí me parece que en realidad lo que pasa es eso, ¿no? Que se transforma estructuralmente, se transforma la gestión de las organizaciones en términos generales, y todos los que realmente sufren, digamos, ¿no?, en carne propia lo que implica esa transformación estructural son los que van a alimentar esas bolsas de resistencia, ¿no?, vía los piquetes, vía la economía popular, ¿no?, lo que emergió como las ferias del trueque, como todas esas otras formas, que después van a ser cooptados por el kirchnerismo, ¿no?, y trabajados desde otro lugar a través de otro tipo de políticas. Sí. Me quedo pensando y vuelvo a esto de que hay un credo que es sobre una cuestión técnica, sí, para lo cual, como vos bien lo explicaste al comienzo de esta charla, esto se va construyendo de una manera en que no lo advertimos, porque el Estado empieza a dar déficit, y me voy obviamente antes de los 90, porque en los 90 llegamos, y estoy hablando de Argentina, disculpen a los compañeros que nos están acompañando de otros lugares, pero en los años 90 se empiezan a privatizar las empresas del Estado argentino, y se privatizan con la excusa, a ese momento ya cierto, de que daban pérdidas y que no se podían sostener. Claro, previo a eso tuvimos 10, 15, 20 años que dejo a esa empresa que se venga abajo.
no invierto, no, y el trabajador, como nos suele suceder, y lo habremos recordado, yo ya trabajando en la universidad, no teníamos lapicero. ¿Y qué hacíamos? Traíamos de nuestra casa. Y no había tiza, y bueno, traíamos de nuestra casa, pero ya llega un momento que ya no podés hacer eso. Y mi sensación, bueno, eso es lo que se fue gestando en las empresas del Estado, hasta que un día ya no está. Y entonces yo ahí saco el discurso técnico, digo, yo como el economista que te va a dar una solución, saco el discurso técnico y puedo esconder el ideológico. Y no sé si le doy tiempo a que alguien reaccione respecto a eso. Ahí hay una cosa bien interesante que es pensar, y que es lo que tiene que ver con esta cuestión de la ciencia y la tecnología, de pensar que el discurso técnico no es ideológico, que es lo que se pretende mostrar en ese momento, y que es una de las anclas de la economía, ¿sí? La economía se presenta como un discurso científico, ¿no? Que ya hicimos esa salvedad recién, cuando en realidad tiene una base ideológica, ¿no? O sea, entender que la persona es egoísta por naturaleza y que tiene una propensión natural a maximizar, es un supuesto que es ideológico, ¿sí? O sea, no hay... Entonces, presentar ese discurso como racional y demás, también fue parte del discurso en términos generales, y no solo de la economía, sino también de otras ramas de la ciencia, ¿no? Y capturar vía los organismos internacionales, los organismos de crédito, esta idea de que las decisiones tenían que ser tomadas por estos técnicos porque estaban basados en supuestos científicos, ¿no? Esa es una de las discusiones interesantes que sí se dan en los 2010, 2012, ¿no? Como este cuestionamiento de decir que eso no es ideológico y que esto sí, ¿no? Entonces, este empoderamiento de otra forma de pensar, de la construcción colectiva y todo lo demás que se da con el repunte, digamos, de las ciencias sociales y demás en la década del 2010 en adelante, es como un discurso contrahegemónico en ese sentido, ¿no? Pero que en realidad, digamos, esto, lo que uno puede decir, bueno, es esta ideología contra esta ideología, ¿no? Y que está bastante interesante. Ahora, esto no admite nunca que es ideología, ¿sí? Y lo siguen imponiendo como. Entonces, ya llega un momento en que vos decís, bueno, ¿y hasta cuándo, no? Aparte y además de que, en realidad, estos, en la economía, los discursos heterodoxos discuten algunas cosas, pero no discuten otras, ¿sí? Y se siguen manejando con lógicas y modelos de análisis, que, bueno, por más de que vos digas, bueno, no, pero el Estado tiene que intervenir, son análisis que parten de estos mismos supuestos, ¿sí? O sea, y que funcionan con las mismas coordenadas, ¿no? Un eje cartesiano donde vos decís pongo esta variable y esto me da crecimiento. Entonces, si no hay crecimiento, no hay. Entonces, la cuestión tiene que ir, digamos, para mí el problema tiene que ser discutir la cuestión técnica o discutir esa, para revisar cuáles son los supuestos, ¿no? De esos posicionamientos técnicos para decir, bueno, voy con este otro, ¿qué otras cosas hay, digamos? Ahora, claramente, y eso sí lo trae Mariana Heredia, ese discurso en la dictadura y después en los 90, es un discurso que compra todo el mundo, porque cuando vos tenés un 286%, es lo mismo que pasaba, tenés ese nivel de inflación, no podés manejar tu vida, ¿no? Entonces, si no podés manejar tu vida y viene alguien y te dice, lo que hay que hacer es esto, porque así funciona, y compro. Después, no lo deben haber escuchado ustedes, ¿no? Yo me encuentro con gente en mi edad que dice, sí, pero y ahora van a empezar a cerrar las empresas como pasó en los 90. Y sí, ¿qué pensaba que iba a pasar? O sea, 2 más 2 son 4, claro que esto es lo que iba a pasar, ¿no? Pero yo me encontré con gente que me decía, pero, y sí, o sea, vos querés bajar la inflación con esta receta y lo que se viene es esto, claro, y otra, ¿no? O sea, pero bueno. Y en base a esto que estamos charlando, y por ahí lo venís diciendo y lo venís charlando, pero bueno, obviamente como trabajadora me siento muy interpelada con todas estas cosas y me pone a reflexionar mucho, sobre todo también, como lo conté,
el encuentro anterior, uno tiene hijos de 20 y pico, 30 años, y que tenés que estar insistiéndoles y diciéndoles y tratando de no utilizar un discurso de que parezca, uy, va a traer como los viejos, que no. Pero en todo esto que venimos diciendo, y sobre todo ahora que con las redes se puede reproducir tanto este discurso de que el trabajador es el que no se adapta al nuevo sistema. Entonces, vuelve a recaer como nosotros, por esto que decía anteriormente, volvemos a ser los culpables de los que tratamos de encontrar soluciones y de andar. Entonces yo supongo, y te traslado a vos la duda y tranquilamente podrás decirme, no tengo idea, pero pienso, ¿cuál es el silencio? ¿Qué es lo que se está tapando? ¿Qué es lo que no se quiere decir? Para que podamos entender o ver este conflicto. ¿Cuál es el peor silencio hasta ahora, en estos días, teniendo tantos antecedentes, que se tape, que se oculte de este conflicto? Mira, yo no sé si tengo una respuesta directa, sino que voy más al fondo con el tema del trabajo, que así como el hombre egoísta, maximizador de utilidad, es uno de los supuestos del sistema capitalista. El otro supuesto es el tema del trabajo, ¿no? Como lo que estructura la vida. Y nosotros no nos podemos salir de eso, ¿no? Yo tiro esto en mesas de gente que trabaja sobre el trabajo y me quieren acribillar, ¿no? Porque nosotros no concebimos una sociedad sin trabajo, ¿no? Es la manera en que nos hemos constituido. Sin embargo, no nos damos cuenta de que eso es funcional a la reproducción del sistema, ¿sí? El que nosotros sintamos que no podemos vivir sin el trabajo o que no habría forma, ¿no?, de organizar la sociedad y satisfacer nuestras necesidades si no fuera vendiendo nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y en realidad, ese es otro de los supuestos que tenemos que ser capaces de encontrar. Yo en relación a los silencios creo que un silencio es esa pregunta, porque es una pregunta que incomoda y porque es una pregunta que abriría a discutir un montón de otras cosas. Bueno, ¿y cómo hacemos? ¿A dónde vamos? ¿No? Nosotros la humanidad en la década, y por eso es, para muchos autores, Fisher, Graeber, todos estos autores que yo cité acá, la clave está en lo que ocurre en los 70 después de la década del 60. Porque en los 60 es cuando la sociedad se da cuenta, claro, de que podemos vivir sin trabajo. De que hemos llegado a una etapa de desarrollo en el que las máquinas pueden producir, en que se puede producir, porque tenemos los recursos, tenemos la posibilidad de producir sin tener que sobreexplotarnos trabajando. Los movimientos más revolucionarios de los 60 son esos, ¿sí? Y entonces, el ataque directo de los 70 y del neoliberalismo es precisamente contra eso, ¿sí? Contra esto de pensar de que podemos hacer otras cosas, ¿no? Porque hemos llegado a la posibilidad de producir alimentos para todo el mundo, ¿sí? Porque lo que se puede hacer en los 60 no es comprarse el iPhone 15, ¿sí? Lo que se llega a la conclusión que se llega en los 60, con el nivel de desarrollo que se produce en los 60, es decir, podemos producir alimentos y vivienda para todos, ¿sí? Podemos desarrollar salud para todos. O sea, eso estaba, y esa promesa estaba, y esa es la promesa que hay que desactivar, porque si esa promesa, digamos, se hace realidad, eso implica esto, lo que dice Harvey, tocar a quienes acumulan para que eso se distribuya, digamos, ¿no? O sea, entonces lo que vos tenés que hacer es desactivar esa posibilidad de movimientos alternativos que plantean otras cosas. Yo siempre digo, ¿cuál es el movimiento más desprestigiado y cooptado de los 70? Es el movimiento hippie, que es el que paró una guerra. ¿Sí? El que paró una guerra. Porque y fuimos por el rock y por el amor libre, ahora nadie habla de, en realidad, la esencia de ese momento es la posibilidad de pensar que el hombre se podía liberar de esta necesidad de estar esclavizado de trabajo para comer y producir otras cosas. Esa es la gran promesa silenciada que muchos de estos vuelven a retomar, a decir, el silencio es ese. Nosotros estamos en una sociedad
en la que podríamos tranquilamente vivir. O sea, piensen ustedes en lo que se gasta por día, ¿sí? Lo que se tira de alimentos por día, y no estoy diciendo de alimentos desechados que ya se produjeron. El 40% de la producción que sale del campo no se consume porque se desecha, porque no tiene la forma para ser vendida en el comercio. ¿Sí? O sea, la zanahoria que es así, se tira. ¿Sí? El 40% de la producción de alimentos se desecha en esa primera cadena. O sea, el secreto mejor guardado es que nosotros, en este estadio de desarrollo de la fuerza de producción, podríamos vivir, ¿sí? Satisfacer nuestras necesidades y no vivir en las cavernas, no vivir muertos de calor, no vivir, ¿sí? Si hubiera un diseño que permitiera distribuir. Ahora ese es el secreto mejor guardado, ¿no? Y es más, nosotros nos autoconvencemos de que tenemos que sobreexplotarnos, ¿no? Lo que hace Graeber en ese libro es mostrar cómo hay gente que pasa 12 horas en trabajos que son un espanto, que no les resuelven absolutamente nada, simplemente para, nada, poder pagar la cuota de la segunda moto, el tercer auto, es lo que dice Mujica, ¿no? En uno de sus discursos, dice, ¿no? En Uruguay, cuando logran la reducción de la jornada laboral a 6 horas, se consiguen 12 horas para poder pagar la motito, para poder pagar. El secreto mejor guardado es que podríamos vivir, ¿sí? Y reproducir la vida sin tener que sobreexplotarnos, distribuyendo. Y en la medida en que los trabajadores también no nos demos cuenta de eso, y sigamos peleando el discurso de los trabajadores fordistas, que ya no existen más. O sea, el trabajador que trabaja toda su vida en una empresa, que recibe un sueldo a fin de mes, las estadísticas muestran que cada vez es menos, ¿no? Ese empleo. Son los privilegios. ¿Por qué ha crecido tanto esto que está ahora? Porque en realidad los sindicatos no representan a la mayoría de la gente que se quedó afuera, no afuera del sistema, afuera de un empleo, eso no existe, ¿no? O sea, es para nosotros somos unos privilegiados que tenemos un empleo que nos pagan todas las semanas, todos los meses a fin de mes, ¿sí? La realidad es esa. Ahora, en la medida en que los que trabajamos, estudiamos sobre el trabajo, no advirtamos que la cosa va por otro lado, vamos a seguir alimentando reclamos, pues sí, ¿a quién? ¿No? O sea, porque el momento en el que estamos ahora es de imaginar otro tipo de solución. Y para mí es el silencio mejor guardado es ese. La humanidad entera podría vivir, y bien, ¿sí? Sin tener que seguir explotándonos. Y explotando los recursos y dinamitando, ¿no? O sea, vamos a sacrificar el agua de toda la cordillera para que vengan 3 mineras a llevarse. ¿Para qué? O sea, ¿a quién le queda eso? Y no importa que sea el Estado el que se lo queda o que sea una... Porque la lógica es, ¿a qué alimentamos? ¿Para qué? ¿Seguir creciendo qué? Para mí ese es el mayor silencio, es no decir que no es en cambio. Me dejas así, el silencio a mí. Le dije, cuando alguien empieza, como empezó ella la charla, es duro. No, pero... Vamos a ampliar un poquito y no pensar solamente en Argentina y pensando justamente en este contexto actual. ¿Vos creés que hay alguna resistencia esperanzadora que pueda replicarse y, en el mejor de los casos, aglutinarse en Latinoamérica? ¿O crees que solamente algunas que podemos observar son como islas desconectadas y que lamentablemente tal vez resisten a la forma, pero sin aventurarse al eje ideológico? Bueno, ahí está el tema de si hay alguna posibilidad de pensar en derrotar el eje ideológico, ¿no? Ya Wallerstein en los 90, cuando analiza todos los movimientos sociales que se
reúnen en el Foro Social Mundial, ¿no? En contra del Foro de Davos y todo lo demás, él dice que lo único que tenemos en común es que estamos en contra de, pero todo lo demás son particularidades, ¿no? Y en ese momento eso se planteaba como una debilidad. Y en realidad el tema es esto de nuevo, revisar por qué sería una debilidad, ¿no? Revisar si en realidad, si ese poder, ¿no? Hay varios economistas que plantean, si el sistema no funciona, construyamos otros, porque este sistema está demostrado que se puede reproducir y todas sus crisis le permiten mejorar un punto más. Estamos ahora en una crisis de no retorno, ¿sí? Porque la crisis, esto de yo soy colapsóloga, la crisis a la que estamos asistiendo no tiene retorno. Esto de que hay recursos que son finitos, ¿sí? Y que si seguimos tensando la línea, no se van a producir colapsos sistémicos a nivel social y a nivel climático, va a hacer que esto en algún momento, ahora, no van a reconocer, no van a cambiar ideológicamente. Lo que tenemos que ver nosotros es qué nosotros hacemos cuando nos damos cuenta de esto así, ¿sí? Yo siempre cuento otra anécdota personal. Cuando yo siempre fui muy fanática de Allende, de la Unidad Popular, pero cuando yo fui al museo, ya había ido a museos acá de la dictadura y todo lo demás, fui al museo en Chile. Y vi, digamos, ahí con esos primeros testimonios, ¿no? Después de la dictadura de Chile. La manera, ¿no?, en que se construyó el relato post-Allende. Y yo dije, qué ingenuos que somos de pensar que hay una posibilidad de ir contra esto. ¿Sí? Para mí no hay. Pero entonces, durante muchos años estuve, como decía Fischer, enamorada de mis ideas de izquierda, más que de pensar qué otras cosas podemos hacer, ¿sí? Y hay otras cosas, y en América Latina hay un montón de cosas, ¿no? Usaste la metáfora de islas, y Prigogine, ¿no?, el premio Nobel de Química, que trabaja toda esta teoría sistémica que alimenta también muchos movimientos que están en esto de decir hay que crear otros sistemas. Él plantea que en un sistema caótico lo que va a elevar hacia otro nivel son las pequeñas islas de coherencia, que pueden aparecer desconectadas, ¿sí?, pero que en un momento, cuando el sistema entra en caos, son las que toman el relevo. Entonces, no lo digo desde, mi ilusión, que me encantaría conocer alternativas, no son alternativas a nivel estatal, ¿sí?, porque son una de las claves de la alternativa a esto es volver a la localización. Y volver a algo que ninguno quiere volver, que es el empoderamiento de las democracias locales, ¿sí?, o sea, de los territorios, ¿no? Esto de pensar en las lógicas más territoriales, ancladas a las posibilidades de satisfacer necesidades con esto que yo tengo. No significa cortar con la globalización, pero sí entender, digamos, que las dinámicas son las que nosotros podemos controlar en la medida en que nosotros pensemos que vamos a controlar un sistema que no depende de nosotros. Estamos jugando una carta que no. Cuando en la facultad nosotros les enseñamos a los chicos, ¿no?, los ciclos de la historia argentina, y lo hacemos mostrando los ciclos de la historia universal, y te dicen, pero en todas partes pasaba lo mismo. Claro, ¿sí?, porque es el mismo sistema que articula todo. Entonces, si yo no entiendo que eso es estructural, y es súper estructural, y pienso que yo lo voy a combatir, no lo voy a poder combatir, ¿no? A lo sumo voy a poder poner parches, que no es menor, ¿no? O sea, esto que yo lo digo acá, no es que el kirchnerismo no haya hecho una apuesta que estaba copada, ¿no? O sea, en términos de ampliar los derechos, decir que el Estado tiene que intervenir, de ninguna manera, ¿no? La educación pública, la salud, que no, digo, no es que uno diga que eso no. Ahora, eso, sin potenciar las democracias locales, sin potenciar la agencia, ¿no?, de las comunidades locales, de los colectivos locales, sin propiciar el desarrollo, ¿no?, esto de la economía, de otras formas de economía, de economías alternativas, de otras maneras de entender la relación entre las personas y con el ambiente, y va a seguir tributando aquello. O sea, si vamos a seguir con la lógica puesta en el crecimiento, y el crecimiento es más consumo. Entonces, digo, me parece que es como bien radical
la cuestión, pero sí hay alternativas, hay muchas alternativas, en términos de algunas más cercanas al sistema, ¿no? Y entonces pensar en empresas que tengan un triple impacto, ¿no? Entonces, que no solo se mida el impacto económico, sino el impacto social y el impacto ambiental, comunitario. Entonces hay empresas que ya trabajan con estándares que les permiten decir, nosotros estamos haciendo las cosas bien en todo esto, hacia propuestas más radicales, como las teorías del decrecimiento, ¿no? Plantear la idea del post-crecimiento, dejar de pensar en que tenemos que seguir creciendo, sino en pensar de qué manera, y eso es posible. Pensando en términos de iglesia, el proyecto de las comunidades eclesiales de base. Y bueno, ese fue un proyecto, muchos de los proyectos de la izquierda de los 70 tenían ese arraigo, y no por nada fueron los más combatidos, ¿sí? Todo lo que, porque las comunidades eclesiales de base, todo lo que tenía que ver con el desarrollo, venía ligado a la teología de la liberación, que fue desplazada, ¿no? Ahora retomada en términos discursivos también. Pero es interesante ahora que lo decís, sí. ¿no? Porque la clave no era cambiar el sistema, sino ir cambiando los pequeños territorios. Digo, todo lo que tiene que ver con la educación popular, con estas ideas de emancipación, tienen un anclaje. El tema es que la discusión de la izquierda siempre fue, en términos, y esa disputa... Sí, y sobre todo en contextos donde siempre tienden a perder. Y tienden a perder porque aparte, digamos, o sea, la lucha por el crecimiento no fue una lucha solo del capitalismo, ¿sí? Fue el motor que movió también a todas las economías soviéticas, socialistas, toda esa economía. China, el objetivo de China es crecer, ¿no? Entonces, si nos seguimos manejando en esa lógica, digamos, de que el crecimiento es lo que nos va a salvar, bueno, estamos en una trampa. Yo pienso que capaz que eso ha hecho que funcione el peronismo, ¿no? Porque uno siente que los discursos de izquierda son como muy iluministas. Porque, o sea, uno lee los textos de izquierda y evidentemente se siente identificado. Uno suscribe, es muy difícil no suscribir, ¿no? Pero funcionan como los iluministas, ¿no? Y el peronismo me parece que hizo como cosas más concretas. Hizo cosas más concretas también, ¿no? Lo de Perón es la comunidad organizada, pero la comunidad organizada que responda solo a lo que nosotros pensamos. Y entonces, el otro silencio es la discusión por la democracia. ¿Sí? O sea, una democracia donde lo que vos tenés que hacer es mantenerte en el poder, y la única lógica que importa es mantenerte en el poder, es una discusión que se prepara. Entonces, pero se entiende que son discusiones, yo no estoy planteando discusiones, bueno, son discusiones de fondo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el poder en la economía capitalista? Y siempre va a funcionar de esta manera, ¿sí? Porque para mantenerte en poder vas a necesitar dinero, para tener dinero va a necesitar. Entonces la lógica funciona hacia adentro, digamos, ¿no? Son campos que funcionan hacia adentro y son autorreferenciales y se olvidan de la vida y de la reproducción de la vida de toda la gente, ¿no? O sea, es súper complejo porque uno se mete y se enemista con gente con la que, ¿no? Pero yo no es enemistar, es plantear el diálogo, ¿no? O sea, en realidad, digo, el cristianismo tuvo un montón de cosas súper interesantes, pero no profundizó la democracia, ¿no? No profundizó la democracia. Sí, tal vez esto de la década ganada sea como esta metáfora de hemos ganado a esto. No, habíamos ganado. Volvemos a lo pendular. Era Argentina pendular. El péndulo argentino. El péndulo argentino. Y era eso. Yo no consideraba que había ganado. ¿Cuándo leíste la Caverna por primera vez? Y yo la leí ya en los 2000. Bueno, yo cuando la leí la entendí como una crítica ahí al neoliberalismo y como, digo, esto, ¿no? Es la sociedad del shopping center, es la sociedad del consumo, es la sociedad, bueno, en esa época era pasar del ciudadano al consumidor, del ciudadano al cliente, ¿no? Del estudiante, el cliente, ¿no? O sea, esta mirada de entender las relaciones sociales mediadas
por el mercado, ¿no? Por el precio. Entonces, para mí, eso fue como la lógica del centro, todas esas. Las otras veces que yo he trabajado sobre la caverna, una vez lo trabajé en relación a la burocracia y otra vez lo trabajé en relación al trabajo, ¿no? Y la mirada que tengo yo ahora es otra mirada en relación. Sí, o sea, como que me abre otra posibilidad. Sí, tal cual. Sí, pienso de que muchos de estos ejes que vos dijiste, bueno, esto sería para otra charla, esto sería para otra charla, hay 3 por lo menos de los que recuerdo, desde los que se pueden leer la caverna también. También, claro, sí, seguro. Porque la caverna abre un abanico. Dijiste las economías feministas. Sí. Mira si no vamos a poder abordar a la caverna desde ese eje. Totalmente. Entonces, porque lo que hacen los protagonistas es poner la vida al centro, la sostenibilidad. claro. Entonces, el trabajo, todo está subordinado a eso de poner la vida al centro. Marcial se va de cosas porque se da cuenta de que el centro se va porque se da cuenta que su vida ahí deja de ser su vida, ¿no? Pasa a vivir para consumir. Entonces, desde el enclave de economía feminista, sí, claro, se puede hacer la lectura. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad que con una claridad es un tema álgido tratar temas como el de la economía para quienes venimos desde las ramas más literarias, digamos, pero lo has hecho de una manera que si para mí resultó comprensible, imagino que para el resto mucho más todavía. Bueno, así que muchísimas gracias a quienes nos Gracias, acompañaron, a todos. Gracias, Miguel, y nos vemos en el próximo encuentro de ciclo. Muchas gracias. Gracias.